o se iba al médico. Durante mucho tiempo o será científico o será alguien espiritual, pero hoy en día se ha avanzado tanto en el conocimiento de la mente humana que los campos de la medicina, de la ciencia, de la psiquiatría, de la psicología, cada vez más reconocen el rol fundamental de la espiritualidad en el ser humano. En los congresos médicos ya ni se discute, y esto que lo conversan y lo exponen médicos y doctores de primera línea, ya no se discute el rol fundamental de la espiritualidad en la ayuda y en la sanidad de la vida de las personas. De igual manera, la Iglesia está abriéndose a los nuevos campos y la idea es poder confluir los conocimientos que la medicina, en este caso, nos va entregando del funcionamiento del cuerpo humano. En esta noche vamos a hablar sobre sexualidad humana, un tema que tiene actualidad y que es un tema fundamental en el mundo contemporáneo de hoy, porque ustedes saben que vivimos en sociedades altamente sexualizadas. No sé aquí en el Perú, pero allá en la Argentina, la televisión, las redes, los comentarios, todo tiene algo que ver con la sexualidad, con el sexo. Vivimos en una sociedad altamente sexual, pero poco se sabe en realidad de la sexualidad humana. Poco se sabe de una sexualidad sana, de una sexualidad de acuerdo a los patrones con los cuales Dios nos ha creado y en su palabra, en la Biblia, la enseñanza de cómo debe ser la sexualidad dentro del marco del matrimonio. Vamos a la primera diapositiva, la primera imagen, por favor. Sexualidad bíblica. Allí el apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 7, del 2 al 5, pero a causa de la inmoralidad, cada hombre tenga su propia esposa y cada mujer su propio esposo. El esposo cumpla con su mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con su esposo. Génesis 2:21 dice, mientras Adán dormía, creó la mujer varona. Génesis 2:24, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Es interesante ver que desde el principio, el Génesis, Dios abre dentro de la revelación de la creación la temática sexual. Es decir, la sexualidad, la capacidad de relaciones sexuales es una creación de Dios, porque es inherente a la naturaleza humana. Dios nos ha creado con los órganos, con las facultades, nos ha provisto de todo lo necesario para que el hombre pueda utilizar el sexo, la sexualidad, para la reproducción, pero también para el goce. Esto es importante, no solamente para la reproducción, sino también para el goce. Y tal vez ustedes se pregunten y digan, pero ¿cómo es esto del goce? Los genitales externos masculinos y los genitales externos femeninos están preparados anatómicamente y fisiológicamente para que cuando la persona realiza un acto sexual sienta placer. Por lo tanto, si Dios nos ha creado con una anatomía y con órganos, con la capacidad de generar placer, es porque Dios está detrás de ello. Entonces ya rápidamente en la Biblia Dios al principio en el Génesis introduce el concepto de la sexualidad y de la importancia de la sexualidad tanto en el hombre como en la mujer. Vamos a la siguiente diapositiva. Muy bien. Muchos podrían pensar que el órgano sexual por excelencia es el genital masculino o el genital femenino, pero no. El órgano sexual por excelencia es el cerebro humano. Porque si no tuviésemos el cerebro que Dios nos dotó, no tendríamos la capacidad de sentir, de desear, de
de darle a la relación sexual ese factor emocional, ese factor sentimental, y muchas veces esto juega en contra cuando las personas tienen traumas psicológicos. Es decir, el órgano principal sexual es el cerebro humano. Por eso nosotros hablamos de psicosexualidad. Cuando se menciona la parte de los genitales, hablamos de genitalidad. Pero el órgano sexual masculino y femenino son simplemente receptores de estímulos que son transmitidos por el sistema nervioso al cerebro, y nosotros podemos registrar el placer, la satisfacción sexual a partir de la recepción que tiene tanto el pene como la vagina, y que esa información es integrada en el cerebro humano para que nosotros entonces podamos darle ese sentido que le damos a las relaciones sexuales. Entonces, psicosexualidad es fundamental la estructura psicológica y el estado del aparato psicológico, de la psiquis del individuo, para poder experimentar una sexualidad sana, una sexualidad como Dios así lo quiere. Vamos a la siguiente, por favor. Definición de la sexualidad de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Es un aspecto central del ser humano presente a lo largo de toda su vida. Abarca el sexo, las identidades sexuales, el género, el erotismo, el placer, la reproducción y la orientación sexual. La sexualidad humana está influenciada por factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos y políticos, culturales, éticos, legales, religiosos, espirituales. Es decir, fíjense ustedes, todo el componente que rodea a la sexualidad humana. Somos altamente influenciados por la cultura en lo que respecta a nuestra performance o a nuestra manera de llevar o entender la sexualidad. ¿Cómo nos formó papá y mamá? ¿Qué se hablaba en casa? Muchas mujeres no pueden llegar al orgasmo, no pueden llegar a la excitación o no pueden tener una relación sexual placentera porque desde chicas tal vez la mamá o la abuela o alguna persona cercana le enseñó que el sexo era malo. No sé si ustedes conocen algún caso así, pero pasa. No puedo tener relaciones satisfactorias con mi marido, no puedo gozar, no tengo ganas. Es porque muchas veces cuando uno indaga, es porque cuando fueron niñas, lo que recibieron con respecto al sexo era algo sucio, algo denigrante, algo que había que entrar con miedo. Entonces fíjense cómo factores psicológicos que aún empiezan a estructurarse en la infancia de una persona, en este caso de una niña, pueden influenciar su relación sexual en su vida adulta. Muchas de las disfunciones sexuales, de los problemas de la sexualidad en las parejas, tienen su origen entonces en fuertes traumas de índole psicoemocional, los cuales no le permiten a la persona disfrutar la sexualidad como Dios así lo ha permitido que sea. También tiene factores biológicos, esto lo vamos a ver ahora, económicos, porque cuando el estrés viene y la situación económica es mala y cuando hay problemas y el marido salió temprano a la casa a las 7 de la mañana a trabajar y regresó 11 de la noche, cansado, agotado, lo más probable es que no tenga ganas de nada, ¿no? No tiene ganas de nada, quiere llegar a la casa, comer, bañarse e irse a dormir. De la misma manera la mujer que estuvo todo el día trabajando, e inclusive las mujeres hoy en día tienen doble tarea. Trabajan afuera, llegan a la casa, se encargan de los chicos, de la comida, de la ropa. ¿Cuántas viven esta experiencia? A ver, si es igual que en Argentina. Levanten su mano. A ver cómo anda Perú. Bastante igual, ¿sí? Hoy tenemos la mujer en un rol muy activo, participa de la vida activa y entonces esa mujer también estresada, cansada físicamente, llega a la noche y el marido, ¿qué hace? La comienza a buscar y la mujer no da más y no sabe qué hacer más y entonces
busca de alguna manera la forma de pasarla para otro día o en otro momento, ¿sí? Entonces, las situaciones económicas, el estrés cotidiano, los problemas familiares. Es decir, fíjense ustedes todos los aspectos que influyen para que cada uno de nosotros en el marco matrimonial pueda alcanzar una vida sexual sana. Vamos a la siguiente, por favor. Acá viene, sigue hablando la definición: conjunto de condiciones anatómicas y fisiológicas, psicológicas y afectivas que caracterizan al sexo de cada individuo. Es el conjunto de fenómenos emocionales, de conducta y de prácticas asociados a la búsqueda de placer sexual que marcan al ser humano en su desarrollo por vida. ¿Sí? Esto es un poco la definición de la Organización Mundial de la Salud, la cual nos habla de la sexualidad. Vamos a la siguiente. Vamos rapidito. Bueno, sexo. ¿Qué es el sexo? Tanto se habla de sexo, tanto se habla de sexo. Es la combinación y mezcla de rasgos genéticos, dando por resultado la especialización de organismos en variedades femenino y masculino. El sexo de un organismo se define por los gametos que produce. Si óvulos, es mujer; si espermatozoides, hombre. Aquí voy a tomarme una disensión, es decir, el tema de la homosexualidad. Allí en la Argentina, lamentablemente, se ha dictado la ley de matrimonio igualitario, se llama así en Argentina. Y hoy en día los homosexuales se casan, pueden adoptar chicos, eso está en discusión, pero bueno, yo sé que acá en el Perú se ha podido frenar esto. Pero a mí me tocó en el Senado argentino, en la Comisión de Familia, representar a las iglesias evangélicas desde el punto de vista médico. Y entonces cada línea a favor y en contra del matrimonio homosexual presentaba su punto de vista espiritual en el caso de los cristianos, pero también nos pidieron que sumemos los argumentos científicos y médicos por lo cual nosotros no estábamos a favor de la legalización de un matrimonio entre homosexuales. Entonces, esto fue una discusión ardua y bueno, es una discusión técnica. Lo que les quiero decir es que no hay gen para la homosexualidad. Esto significa que nadie nace homosexual. ¿Ok? Esto es importante. Desde la biología se es varón genéticamente de una manera y si es mujer genéticamente de otra manera. ¿Sí? Entonces, no hay gen homosexual, no hay anatomía homosexual, hay una anatomía de varón y hay una anatomía de mujer. ¿Ok? Es decir, tampoco hay cerebro homosexual. Hay un cerebro con rasgos característicos del varón y hay un cerebro con rasgos característicos de la mujer. No existe el cerebro homosexual. Es decir, desde la biología, desde la fisiología y desde la medicina y desde la genética, no hay homosexualidad. ¿De acuerdo? O se nace mujer o se nace varón. Después podemos avanzar entonces desde dónde viene la temática o la cuestión de la homosexualidad. Lo cierto es que entonces tenemos XX y XY, dos pares de genes distintos. Vamos a la siguiente. Bueno, ahí está, la genética, ¿sí? Entonces, cuando mis padres me fecundaron, bien, mi padre aportó sus espermatozoides, mi madre el óvulo, en ese momento se juntaron y hicieron un cigoto, es decir, yo en algún momento y cada uno de nosotros en algún momento fuimos una sola célula. Ahora, esa sola célula que se llama cigoto, luego de la fecundación, tiene una característica única e irrepetible genéticamente. Entonces, no hay dos seres humanos iguales en el mundo genéticamente, ni en la historia de la humanidad ha existido alguien como tú. Porque todos nosotros somos individuos con una característica genética diferente. Por supuesto que recibo y heredo
patrones genéticos de mi padre y de mi madre, pero yo soy único. ¿De acuerdo? Yo soy único. Vamos a la siguiente. Entonces, aquí yo nací varón porque los cromosomas se cruzaron y soy XY. ¿Bien? Mi hermana que está presente, Jennifer, XX. ¿Ok? Entonces, genéticamente el varón es de una manera, la mujer es de otro. Y les vuelvo a repetir, no hay un par cromosómico homosexual. No existe. Vamos, acá tenemos la siguiente. Gracias. Bueno, vamos a la realidad biológica. Acá está el cerebro humano. Yo les contaba y les decía que el principal órgano sexual de cada uno de nosotros es el cerebro humano. Ahí tenemos un cerebro. A ver cómo se ve acá en la pantalla. Eso es un corte sagital, es decir, de esta manera. Este cerebro está cortado así. De este lado, del lado derecho de la pantalla, es el lóbulo frontal, justo detrás de vuestra frente. Aquí está el lóbulo frontal. Con esta región del cerebro, ustedes piensan, razonan, escriben la matemática, analizan, escuchan, entienden. Esta parte del cerebro, la neocorteza, tiene una función cognitiva superior. Es la parte del cerebro que nos diferencia de los animales. Bien, los animales tienen lóbulo frontal, pero no tienen el desarrollo que nosotros tenemos como Homo sapiens sapiens. Entonces, lóbulo frontal de este lado, allí donde dice tracto mesolímbico cortical, toda esa región del medio de la imagen, hipotálamo, hipófisis, amígdala, hipocampo, toda esa región se denomina cerebro emocional. Ahí está el asiento de nuestras emociones. Las neuronas que están en esa región del cerebro nos dan la emocionalidad. Entonces, cada vez que vos te sentís contento, te sentís triste, estás feliz, alguien que tiene odio o la ira, personas que tienen ira o cualquier otra emoción, alegría, todas esas emociones son producto de las neuronas que se encuentran en el cerebro emocional. Bien, aquí en esta parte que parece un tallo, en la parte inferior de la pantalla, ese es el cerebro instintivo reptiliano y es el cerebro más instintivo de cada uno de nosotros. Muchos de los patrones de conducta sexual tienen que ver con esa área del cerebro. El tallo encefálico, ahí está lo más instintivo de la sexualidad. Esa es la parte, entre comillas, animal de la sexualidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero ¿qué nos hace diferentes a los animales? Primero, por supuesto, sabemos que Dios nos dio el espíritu humano, es decir, Dios nos creó como seres espirituales y Dios creó el espíritu en la esfera de lo inmaterial. Hay grandes discusiones dónde está el espíritu, pero ese no es el motivo de la charla de hoy. Mañana, si vienen a la presentación del libro, sí vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que somos seres espirituales, esto es innegable. Y les digo más, es innegable para los científicos que somos seres espirituales. Bien, esto es innegable. Pero también somos seres mentales. Ahí me sacaron la imagen. Somos seres mentales, tenemos una psiquis. Una psiquis. Y la psiquis, la mente humana, está justamente en el cerebro. Allí está la mente. Ahí están nuestros pensamientos, en el lóbulo frontal, nuestras emociones. Acá donde dice hipocampo, por ejemplo, ahí es el almacenaje de nuestra memoria emocional. Sí, recién venía con un hermano, fuimos a un programa de radio y yo crecí en el Perú, ¿no? Hasta los 15 años, yo nací en Lima. Me convertí en la Alianza Cristiana Misionera de Lince y a los 15 años mi familia partió a la Argentina. Pero cada vez que yo paso por una calle, cada vez que paso por un kiosco y veo un chocolate sublime, ¿sí? Y hoy lo hice parar al hermano Marcelo para que me compre un helado de lúcuma. Soy un niño todavía, ¿eh? Un Donofrio de lúcuma. ¿Dónde está esa información emocional?
Cada vez que yo paseo por Lima y camino por Lima, los recuerdos me vienen de la infancia, de mi adolescencia. ¿Dónde está ese recuerdo? ¿Dónde está ese recuerdo con la emocionalidad que me produce? Está en el hipocampo. ¿Ok? Las neuronas que residen en el hipocampo son en donde está la memoria emocional de cada uno de nosotros. Entonces somos espíritu. Dios nos ha dado la capacidad de ser espirituales para conectarnos con Él en una relación sobrenatural. Pero también nos ha dado un aparato psicológico y un aparato mental complejísimo, hermanos. Hay más de 100.000 millones de neuronas en el cerebro y cada una con una especialidad o regiones con una especialidad distinta. Todo este aparato mental está puesto a disposición de la sexualidad, está puesto a disposición de que vos y yo podamos tener vidas sexuales saludables, plenas y como es la voluntad de Dios. Una sexualidad para gozarla en el marco del matrimonio. Dios nos ha provisto, nos ha dado la anatomía, la mente, el espíritu para que podamos disfrutar de la maravillosa creación de Dios que es la sexualidad para el ser humano. Vamos a la siguiente, por favor. Muy bien, ahí un poquito ya les adelanté, pero básicamente formaciones cerebrales responsables de la sexualidad. Allí donde dice instintivo, si ustedes ven en la imagen, abajo, rojo, tiene que ver con lo más instintivo, ¿sí? Con ese impulso sexual muy primitivo, agresivo. Eso tiene que ver con la región del cerebro instintivo. Emocional, muy importante. La emocionalidad de la sexualidad. La emocionalidad, la esfera y la dimensión emocional cuando practicamos las relaciones sexuales. Bueno, eso tiene que ver y lo da la región del cerebro que se denomina sistema límbico o emocional. Y el neocórtex, como le dije, nos da la capacidad superior de análisis de la sexualidad, de pensar el tema de la sexualidad y demás. Vamos a la siguiente. Vamos a la siguiente. Muy bien. La respuesta sexual humana, cerebro, hormonas y estímulos psicológicos. Esto simplemente... muchas gracias. Acá tenemos. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Ahí está. Muy bien. La respuesta sexual humana, cerebro, hormonas y estímulos psicológicos. Fíjense ustedes la complejidad para poder gozar de una sexualidad humana, ¿sí? Dice, nuestra respuesta sexual está asociada a la estimulación producida en el organismo por el sistema nervioso, las hormonas y los estímulos externos. La corteza cerebral interpreta los estímulos sexuales, por ejemplo, una fantasía, como activadores. Al estimular se envía mensajes a la médula que ordena el paso de la sangre a los genitales, provocando la erección del pene o la lubricación de la vagina. ¿Ok? Entonces, cuando el individuo, tanto varón como mujer, recibe una estimulación sexual, entonces los mecanismos de estimulación comienzan a ser registrados por el cerebro y el cerebro empieza entonces a mandarle información a los genitales. En el caso del varón, produciendo un aumento del flujo en los senos cavernosos del pene, produciéndose la erección. Y en el caso de la mujer, preparando a la vagina con la lubricación y todos cambios anatómicos en la vagina, preparadas para recibir el órgano sexual masculino, el coito. Pero todo eso fue producido a partir de la estimulación y a partir de la información que el cerebro envió hacia los genitales. ¿De acuerdo? Ahora, cuando la persona está realizando el acto sexual, esa información de mecánica, por así decirlo, del coito, esa información también está siendo registrada por el cerebro. Y vamos a poner un caso, por ejemplo. Vamos a pensar que ese varón, vamos a ver. A ver, un varón que fue reprimido por la mamá, por ejemplo, ¿ok? O un varón que fue descalificado por el padre.
diciéndole inútil, inservible, no eres bueno para nada. ¿Sí? Ese varón está realizando el acto sexual, empezó muy bien el acto sexual, estimulado, una buena erección, está todo bien, pero de repente, ese profundo trauma emocional que está guardado en su sistema límbico, en su hipotálamo, conecta, recibe la información del coito y la esfera emocional comienza a despertarse, influenciando inconscientemente, en ese varón, haciendo que pierda la erección. ¿Se entiende? O que tenga eyaculación precoz. Eyaculación precoz o eyaculación en puerta. Es decir, un eyaculador precoz es un varón que tiene altos niveles de frustración y altos niveles de ansiedad. Detrás de la eyaculación precoz está la ansiedad. Ahora, la ansiedad es temor y es miedo. Y entonces el varón comenzó a hacer el coito, estaba todo bien y de repente llega a la eyaculación, interrumpiendo o haciendo que la mujer no llegue al orgasmo, por ejemplo, ¿sí? Y produciendo una gran frustración en la pareja. Ustedes saben que la eyaculación precoz produce gran frustración en la pareja. O la falta de erección en el hombre. Al hombre le hace muy mal, porque nosotros los varones nos identificamos con el macho y nosotros tenemos que ser los supercampeones sexuales y supuestamente nosotros tenemos que ser, no sé, tremendamente activos y productivos. ¿Vieron los varones cómo somos? ¿No? Esa cosa machista que todavía tenemos. Pero cuando tenemos una mala erección o no sentimos o vemos que no hemos logrado satisfacer a nuestras esposas, entonces el hombre sufre una baja autoestima. Y eso se va perpetuando y se va agravando en el varón, trayendo consecuencias muy fuertes en la pareja, echándose culpas el uno al otro muchas veces, y el varón en ese caso experimentando una vivencia frustrante de la sexualidad que Dios le dijo que disfrutase. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes cómo un trauma que está guardado en el hipocampo, la emocionalidad, esa emocionalidad puede influenciar en el mismo acto sexual. Podríamos dar el ejemplo de las mujeres. No me quiero extender mucho en esto. Mujeres abusadas, mujeres violadas, mujeres maltratadas físicamente en la infancia. ¿Cuántos problemas tienen las mujeres violadas o abusadas en poder disfrutar de la sexualidad? Cuando ya son adultas. Dice, bueno, pero ya pasó hace mucho tiempo, pero acá es donde debe venir la sanidad de parte de Dios. Esto es lo maravilloso del Evangelio, ¿no es cierto? Lo maravilloso del poder del Espíritu Santo sanando y reparando todas estas regiones anatómicas en el cerebro humano. Esto es lo maravilloso de la esfera espiritual. Fíjense ustedes cómo vamos jugando con la biología, con la anatomía, con la espiritualidad, con el Espíritu Santo. Es un todo, somos un todo al ser seres espirituales. Entonces es la experiencia con Dios, la experiencia con el Espíritu Santo logra muchas veces que la persona alcance sanidad en su esfera sexual. Pero ¿dónde actuó el Espíritu Santo? Reparando las neuronas donde estaban los traumas. ¿Se va entendiendo esto? ¿Dónde está el milagro de sanidad de Dios? En el caso de la sexualidad o de la eyaculación precoz, en caso que sea un caso emocional, en el cerebro humano. Únicamente que tenga una malformación anatómica en el pene o en la vagina. Bueno, eso sería otra cosa, pero normalmente las disfunciones sexuales son provocadas por una experiencia o una esfera psicosexual emocional. Muy bien, vamos a la siguiente. Un poco más también de la biología, la sexualidad humana, base química del amor. Podríamos poner base química de la sexualidad. Una noticia, somos espirituales, pero también somos química. ¿Bien? Cada uno de nosotros está formado por carbono, hidrógeno, nitrógeno y otros componentes minerales. Así que somos química. En este caso,
la medicina avanzó y pudo sintetizar distintas neurohormonas, se llaman, ¿sí? Como la oxitocina, en el caso de la dopamina, norepinefrina, serotonina. Estos son neurotransmisores que conectan la sinapsis entre las neuronas. No sé si se acuerdan del colegio. ¿Se acuerdan de biología? No me acuerdo cómo se llama acá en Perú. Ciencias naturales, ¿no? ¿Se acuerdan? Las neuronas se comunican a través de neurotransmisores, hormonas. Muy bien. ¿Qué se vio? Miren, cómo la imagen nos muestra la interrelación, en este caso del cerebro, con el corazón, en este caso, pero también con el aparato genital, ¿sí? Oxitocina. La oxitocina es una neurohormona, es una hormona producida por el hipotálamo. Y a ver, vamos a la siguiente, ahí está un poco la descripción de la oxitocina. Esto es importante, ¿sí? La oxitocina, hormona y neuropéptido, se libera desde las primeras relaciones sexuales entre una pareja y posibilita que ambos tengan la iniciativa de comenzar una relación seria. Se libera durante una relación sexual. Esta hormona motiva al hombre a buscar la satisfacción de su compañera en vez de conformarse solamente con la suya. En síntesis, es la garantía de una relación basada en la monogamia y la fidelidad. Facilita el comienzo de un amor romántico. Entonces, Dios nos creó con oxitocina. Si no tuviésemos oxitocina, entonces no podríamos ser fieles, no podríamos ser monógamos. ¿Por qué? Porque la oxitocina lo que hace es sellar a la pareja. En el momento que ese matrimonio está consumando el acto conyugal, en la noche de bodas, en ese primer acto sexual, ambos liberan oxitocina. La oxitocina liberada en ese momento de la primera relación sexual y las subsiguientes primeras relaciones sexuales, tanto en el varón como en la mujer, hacen que ese matrimonio se una químicamente. Podríamos también llevarlo a la esfera espiritual, por supuesto, ¿no? Dejará el hombre a su padre y su madre y serán una sola carne. Fíjense cómo la Biblia no contradice en ningún momento a los descubrimientos científicos. Simplemente la ciencia descubre cómo funciona lo que la Biblia nos ha enseñado desde siempre. Por eso no hay que tenerle miedo a la ciencia, no hay que tenerle miedo a estas cosas, porque esto explica cómo funcionamos nosotros de acuerdo a lo que Dios ha establecido y nos ha enseñado. Por eso Dios quería que cada hombre tenga a su mujer y nos dio la capacidad de secretar oxitocina, y esa oxitocina entonces tiene la función de sellar ese matrimonio. ¿De acuerdo? Fideliza, consolida a la pareja, buscando el hombre entonces otra vez más la relación sexual con su mujer y la mujer buscar la relación sexual con su marido. La oxitocina también posibilita, en el caso de la mujer, que no solamente sienta el placer en el acto sexual, sino que la mujer después pueda sentir la parte afectiva de la relación sexual y que pueda luego de esta relación seguir abrazada al marido, querer seguir teniendo un estado de intimidad. Los varones somos distintos en esto, ¿no? Nosotros vamos, llegamos, hacemos lo que tenemos que hacer y somos capaces de prender la televisión y ponernos a ver el partido de fútbol, ¿no? Los varones somos medios especiales, o nos damos media vuelta y se terminó el asunto. Pero nuestras esposas liberaron oxitocina y la oxitocina de la mujer le permite, en este caso, poder seguir necesitando esa esfera de vínculo afectivo emocional con el marido. Diciendo, no te duermas, dale, vamos a seguir conversando. No sé si será la experiencia de ustedes, pero a mí me pasa. Mi esposa Cecilia no pudo venir, les manda muchos saludos. Ella también es médica, hace psiquiatría, no tuvo que quedarse con los niños y con el centro médico, pero les manda muchísimos saludos y le encantaría haber estado hoy aquí en esta noche. Muy bien, entonces facilita el comienzo de un amor romántico. Entonces la oxitocina me da la capacidad de aunar, de profundizar el amor
con mi pareja después de las relaciones sexuales. Vamos a la siguiente. La dopamina, famosa dopamina. Cuando nos comemos una buena porción de torta de chocolate, nos estamos comiendo una buena porción de dopamina. ¿Bien? La dopamina, el chocolate, la gaseosa, la cafeína. Bueno, esto también es el mismo circuito que usan las drogas para hacer los efectos que hacen. La dopamina, ¿qué es la dopamina? Es un neurotransmisor. El circuito dopaminérgico de recompensa produce descargas cuando nos movemos en dirección a su pedido de encuentro sexual. Ahora explico bien esto. La liberación de la dopamina solo implica el placer y el deseo sexual sin reducirlo a una sola persona. Por ejemplo, vamos a ver cómo funciona esto. Muy bien. A ver, vamos a ver. A ver, yo recibo un estímulo sexual, ¿no? Bueno, en el marco del matrimonio, el estímulo sexual, mi cerebro se conecta y empieza a necesitar que tenga relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque cuando yo empecé a tener relaciones sexuales, al margen de la oxitocina, se liberó en mi cerebro dopamina. La dopamina es el neurotransmisor que nos da la sensación de placer. Entonces, cuando yo realicé el acto sexual, ese placer que sentí se va a sellar en mi circuito dopaminérgico, se llama, de mi cerebro. ¿Ok? Y entonces alimenté a mi cerebro con dopamina cuando estuve manteniendo relaciones sexuales. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Entonces, hay un circuito que se llama el circuito de recompensa dopaminérgico que hace que cuando yo tengo menos niveles de dopamina, mi circuito de recompensa necesite más dopamina. Y entonces mi psiquis aprendió que una fuente de dopamina es tener relaciones sexuales con mi esposa. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Y entonces voy a buscar las relaciones sexuales porque estoy buscando también que mi cerebro secrete más cantidad de dopamina porque mi sistema dopaminérgico necesita más dopamina para alimentarse. ¿De acuerdo? Después en las preguntas ustedes me repreguntan lo que quieran. Yo les explico así rapidito, pero la idea es que ustedes vean lo hermoso y lo maravilloso del aparato, ¿no? Psicosexual. La dopamina. A ver, entonces, la dopamina me va cuando me falta dopamina en el sistema de recompensa, yo voy a ir a buscar más dopamina, en este caso a través de las relaciones sexuales. Pero ¿cuál es el problema con la dopamina? Es que es placer puro, placer neto. Y acá es donde viene el problema de la infidelidad. O de la escapadita, o de tener relaciones sexuales por tener relaciones sexuales placenteras por sí misma. Hoy en día, no sé cómo estará el Perú, pero allá en la Argentina, lamentablemente los púberes, los adolescentes, los jóvenes practican el sexo como nada. No sé cómo estará acá la cuestión. Pero allá en Argentina el debut sexual está en los 13, 14 años. Tanto de varoncitos como mujercitas. Y entonces a mí me toca atender a chicos en el consultorio y digo, pero hija, estás teniendo relaciones. Pero doctor, es puro sexo, es placer, es pasarla bien. O vienen los muchachos y dicen, no, es placer, es pasarla bien, doctor. Es solamente una noche. Pero ¿te acuerdas de la...? No, ni me acuerdo quién era la chica, pero nos fuimos a tener relaciones. ¿Bien? ¿Qué fue esa relación sexual? Signada por la dopamina, ahí no hay oxitocina. ¿Se va entendiendo? Hay dopamina, es placer por placer mismo, ya satisfice mi deseo de placer y con eso estoy listo. Ya no necesito más.
Pero cuando nosotros en el marco de la decisión del amor, en el marco de la decisión de amar a una mujer, en el caso de una mujer a un hombre, en ese marco espiritual, en ese marco afectivo, emocional, cuando yo decido amar a mi esposa, entonces cuando tengo relaciones sexuales voy a liberar oxitocina. ¿Se entiende la diferencia entonces de solamente tener una relación sexual dopaminérgica y tener una relación sexual de oxitocina? Ya veo que cuando tengan relaciones se van a estar acordando de esto y van a decir, "Y esto es más difícil, era tan difícil". ¿Sí? Van a tener que pensar en dopamina, si están secretando oxitocina y todas estas cosas. Pero bueno, lo cierto es que estos somos nosotros. ¿Mm? Y mucha gente son adictos a la dopamina. Como es adicto a la cocaína, adicto al alcohol, adicto a los carbohidratos, adicto a la comida, adicto al juego, de la misma manera es adicto al sexo. Ahora, ¿por qué es un adicto al sexo? Porque se acostumbró y es un gran consumidor de dopamina. ¿Ok? Y esto entonces es el mecanismo fisiológico, neuroquímico que explica la adicción sexual, por ejemplo. ¿Mm? Dice, pero no puede parar este hombre. Sigue y sigue y sigue, porque tiene un patrón distorsionado en su circuito de recompensa dopaminérgico. Por supuesto, esto no inhabilita la responsabilidad del ser humano en su capacidad del libre albedrío y aunque tenga un problema de este tipo, poder sujetar estas cuestiones al señorío de Cristo, ¿no? Acá es donde viene el libre albedrío del ser humano, porque si no estaríamos justificando el pecado. Y no es la idea en esta noche de justificar el pecado, sino simplemente relatarles y contarles cómo funciona el aparato sexual y psicológico y cómo funcionan también nuestros patrones. Ahora, el hombre tiene la capacidad espiritual, aún bajo el señorío de Cristo y el control de Cristo, para sujetar todos estos mecanismos que algunas veces se salen de foco. Por eso la Biblia dice, habla de las pasiones, ¿no? Y que ahí en Gálatas 5, los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Bueno, justamente porque cuando recibimos a Cristo y recibimos el Espíritu Santo, el Señor nos da la capacidad que tal vez hemos perdido de dominar estos circuitos que se nos fueron de la mano. Y entonces lo milagroso de Dios es que comienza a estabilizar y a equilibrar todos estos circuitos porque el hombre decidió dejar el pecado, decidió dejar esa vida que era equivocada. Porque esto es importante. Esto lo dicen los científicos. Ellos entienden que el espíritu gobierna la mente. Esto ni siquiera los evangélicos, ni los católicos, no, nada de Biblia, ni los teólogos dicen esto. Los científicos, las nuevas corrientes científicas, ellos dicen que la esfera espiritual de un ser humano tiene la capacidad de modular, transformar, reparar y sanar los mecanismos cerebrales dañados. ¿Ok? Entonces, fíjense ustedes qué importante que el hombre y la mujer puedan poner su vida en Dios para que Dios comience a devolverles la capacidad de dominio sobre sí mismos. Muy bien, vamos a la siguiente. Vamos rapidito que se nos termina el tiempo. Concepto de género. Es el autoconcepto o el autoconocimiento de un individuo al saberse masculino o femenino, indistintamente del sexo biológico real. Es el conjunto de los aspectos sociales, de comportamiento, roles, valores estéticos y de actitud. Vieron que acá, seguramente acá en Perú, en Lima también pasa lo mismo, los que son activistas en pro de la legalización del matrimonio homosexual y demás, no sé cómo se llamará acá el movimiento. ¿Cómo se llama? Identidad de género, son movimientos muy militantes, ¿no? Bueno, pero entonces, esto cuando me tocó debatir con los médicos que traían estas asociaciones homosexuales y gays, esto era lo que nosotros discutíamos.
Entonces yo iba con la postura de la biología. Todo lo que les conté antes era mi postura, es mi postura. Señores, somos hombres o mujeres, no hay genética, todo lo que ya les conté. Y entonces la otra parte, psicólogos, médicos, antropólogos, sociólogos, de todas las disciplinas, dicen, no, pero la sexualidad también tiene un componente genérico. Epa, epa. Y acá tenés que tener argumento, pero acá viene la otra parte de la biblioteca. ¿Qué dice la teoría de género? ¿Dónde está? La teoría de género dice de que en realidad la sexualidad es producto de cómo yo la percibo conmigo mismo. ¿Ok? Es decir, ustedes ven un formato de un varón. La teoría de género dice que yo puedo tener el formato de varón, pero que mi cerebro piense como un cerebro de mujer o que mi objeto de deseo sexual, en vez de ser una mujer, sea un varón. Esto es lo que dice la teoría de género. Entonces ellos dicen, no, no importa que tú tengas biología, anatomía de varón, sino cómo tú te percibes, cómo tú te entiendes. ¿Cómo tú entiendes que eres? ¿Cuál es? Porque esto tiene que ver, la homosexualidad tiene que ver con el objeto de la elección de la pareja sexual, de la elección sexual. Tiene que ver con la conducta y el objeto sexual. Entonces, la teoría de género dice que es una construcción, es un autoconcepto o autoconocimiento. ¿Cómo me conozco yo? Sí, yo atiendo en el consultorio muchas personas homosexuales, tanto lesbianas como varones. Y, por ejemplo, yo le he preguntado a algún homosexual varón que lo felicito porque está buscando salir, ¿no? Ahora, si yo digo esto en mi país, en Argentina, me están denunciando el INADI, que es el organismo del gobierno contra la discriminación. ¿Ok? Si yo les digo esto en Argentina, que de hecho se los digo igual, no me importa, ellos te comienzan a demandar y a presionar. Y la ley, no, pero la ley dice otra cosa. Por eso luchamos tanto, hermanos, para detener la ley en Argentina como iglesia y lamentablemente no pudimos porque habían intereses internacionales poderosísimos que financiaban el matrimonio entre homosexuales. No crean que son dos homosexuales que se juntan y que ellos hacen un movimiento para... No, no. Hay millones y millones invertidos en el mundo para que se produzcan esta clase de leyes. No seamos inocentes. ¿Ok? Por eso la unidad de la iglesia con estos temas son los grandes temas de la iglesia de hoy. Detener que la maldad tenga leyes. Porque una de las cuestiones que nos decían eran, bueno, doctor o pastor, siempre hubo homosexuales, sí, ya lo sabemos, pero otra cosa que en el país haya una ley que avale la maldad. ¿Ok? Contra eso tenemos que luchar, porque ahí entonces le estamos dando potestad a los principados de las tinieblas sobre nuestra nación. Por eso, hermanos, gracias a Dios el Perú se está resistiendo, pero sepan que la iglesia debe de ser militante en esto, porque en Argentina lo hemos pagado y lo pagamos caro, carísimo. Y acá confluimos con la Iglesia Católica y no pudimos detener la promulgación de la ley, no lo hemos podido. Entonces ahora nosotros somos los discriminados y somos los perseguidos. Hoy nosotros los cristianos somos los perseguidos por esta clase de tema en la Argentina. Es un tema muy serio. Entonces, ¿qué dice? Es el autoconocimiento del individuo, no, pero a esto les contaba. Entonces el paciente me dice... Yo le digo, pero a ver, ¿tú te sientes mujer? No, doctor, yo soy hombre, soy varón. Pero entiendo entonces, ¿qué me estás diciendo? No, yo soy varón, pero me gustan los hombres. A ver, hijo, explícame. Doctor, cuando yo veo una mujer no me excito. Y hago todo lo posible para excitarme, y hago todo lo posible para enamorarme, pero no puedo, no me gustan las mujeres, no siento nada. Y está ahí porque quiere salir. Y está desesperado porque quiere ser de otra manera y no puede.
Y dice, pero no, a mí me atraen los hombres, me excito cuando veo un hombre. No me puedo excitar con una mujer. ¿Bien? Pero eres hombre, soy varón. Yo no quiero ser mujer, soy varón, pero mi objeto sexual son los hombres. Eso es género. Él se reconoce como varón, pero entiende que tiene un enfoque o una búsqueda en parejas del mismo sexo para satisfacer su parte sexual. Bien. Por eso en Argentina, mi hija tiene 16 años, Carla Melina, y Santiaguito, Pedro de 12. Allá los adolescentes en los colegios son homosexuales y no pasa nada. ¿Sí? No, porque fulanita y fulanita son pareja. ¿Cómo, hija? ¿Cómo van a ser pareja? Estamos hablando de gente de 16 años, ¿no? Y papá dice, sí, hija, pero... Y sí, es la ley. Es la ley. Están amparados bajo la ley. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, entonces otra vez más, la importancia de tener un rol activo como iglesia para frenar todas estas leyes de iniquidad y de maldad que vienen a destruir nuestros hijos, nuestras familias y nuestras generaciones. Vamos a la siguiente. Bueno, el cuerpo es creación de Dios, es bueno, lo cual no quiere decir que todo lo que se haga con el cuerpo sea bueno. Luego de la gran caída, Adán debía con dolor poder comer de la tierra y Eva sufriría dolores de parto y desearía física, espiritual y emocionalmente a su marido y ambos morirían. Vamos a la siguiente. A ver, sería un error concluir que todo lo que hacen los cuerpos en un mundo caído es malo, pero lo que sí ocurrió es que luego de la caída nuestros deseos sexuales se desordenaron y es función de la ética cristiana el ayudarnos a reordenarlos. El deseo sexual en sí mismo no es nada malo, pero debemos saber modularlo, expresarlo y orientarlo hacia la persona correcta y en el contexto correcto. Vamos a la siguiente. Bueno, esto es cómo funciona la respuesta sexual femenina, esta cómo funciona la respuesta sexual masculina. Miren, después de 23 años de casado me di cuenta que si había alguien absolutamente diferente a mí, era mi esposa. ¿Bien? Que somos prácticamente dos especies distintas, que no compartimos casi nada. Eso es lo maravilloso del matrimonio y lo maravilloso de la creación de Dios de la sexualidad entre un hombre y una mujer. Somos totalmente distintos. Por eso, maridos y esposas, en la relación sexual debemos de aprender a comunicarnos con nuestro cónyuge, establecer pactos mutuos, hasta dónde avanzar, hasta dónde no avanzar, cuál es la mejor manera. Si mi esposa llega a la satisfacción, preocuparme por eso. Si mi esposo no llega a la satisfacción, preocuparme por eso. Si mi vida sexual matrimonial es un desastre o está estrancada, es un tema que no debemos de subestimar. Muchas veces estamos preocupados con 5.000 temas anteriores y dejamos el tema de la sexualidad al final del camino y algunas veces ni al final del camino. Nos damos por vencidos y lo sacamos de la ecuación. Grave error, porque somos seres sexuales y tanto el varón como la mujer necesitan las relaciones sexuales. Y esto no es solamente para los jóvenes, sino para los adultos y los adultos mayores. Es decir, no hay edad para jubilarse en la actividad sexual. ¿Qué les parece? ¿Está bueno o no? Muy bien. ¿Los ancianos en la tercera edad pueden tener relaciones sexuales? Sí, pueden y deben tenerla. Porque cada relación sexual va a traer emocionalidad, va a repararme a mí, va a reparar mi pareja, me va a dar satisfacción, me va a ayudar emocionalmente. En el caso de los varones va a reforzar mi autoestima. La sexualidad para el varón lo levanta, eleva su autoestima. Si la mujer le niega la sexualidad al varón, el varón se frustra, la pasa muy mal, se pone irritable, de mal humor.
Por eso, hermanas, mujeres, es muy importante, no subestimen el tema de la sexualidad en el matrimonio. Y los varones tenemos que tener más paciencia con las mujeres, comprenderlas y saber que nuestras mujeres son más emocionales, necesitan un marco mucho más profundo para el disfrute sexual. A ver, vamos entonces, fase de la respuesta sexual. Respuesta sexual femenina, miren. Todo lo que tarda una mujer para llegar al orgasmo. Comienza a estimularse, todo esto es excitación, excitación. Llega a una meseta para llegar al orgasmo. Y la mujer tiene la posibilidad de múltiples orgasmos. Esta es una posibilidad de las mujeres. Por eso no hay que darle tiempo, saquen el reloj y el celular del lecho conyugal. Y el Facebook y las redes sociales del lecho conyugal. Gran enemigo de la sexualidad hoy en día, el celular. Muy bien. Entonces, miren, tiempo, nivel de excitación, la mujer sube mucho más lento. Por eso la estimulación de la mujer debe ser más prolongada. ¿Ok? Aquí. Y la mujer llega luego de un buen tiempo, 20 minutos, 15, 20, 30 minutos a el orgasmo. El varón, tiempo, miren cómo somos nosotros los varones. Subimos rápido, miren qué rápido subimos. ¡Bum! Llegamos a la meseta, ¡bum! Somos rápidos, somos rapidísimos. Hacemos el ¡bum! Nos fuimos. Y nuestras esposas todavía están subiendo la colina. Y nosotros ya la subimos y la estamos bajando. Y después nos vamos. ¿Bien? Y no le dimos a nuestras esposas a lograr llegar al lugar donde deben de llegar también. Porque hasta no hace muchos años atrás, el hecho que la mujer disfrutase la relación sexual era visto como algo sucio, o que era una mujer de segunda o una prostituta, ¿no? ¿No era así antes? No, no era para la mujer, era para el hombre. Pero eso es una gran mentira del diablo, eso es una falacia. Dios ha dotado a la mujer con todo lo que explicamos para que la mujer también tenga satisfacción sexual. Lo que tenemos que hacer es entonces una supercoordinación varón-mujer, mujer-varón, para poder acompañarnos en el disfrute de la relación sexual. Eso se los dejo como tarea del hogar. Vamos a la siguiente. A ver si hay siguiente. Bueno, ya estamos ahí, así que simplemente rapidito esto. ¿Qué sucede? Se enferma. Hablamos de cerebro, de neuronas, de hormonas, de toda una anatomía, biología, y como cualquier otra parte del cuerpo, esta también se enferma. Y entonces vienen las disfunciones o las patologías de las desviaciones de índole sexual, como por ejemplo las parafilias. Parafilias al lado de la sexualidad normal. Por ejemplo, una parafilia. El fetichismo, es decir, goce sexual, excitación y goce sexual a través de un objeto. Inanimado, inanimado o del cuerpo que no sean los genitales. ¿Sí? El fetichismo. Hay personas, por ejemplo, hay mujeres que se excitan con el sonido del taco aguja del zapato. ¿Bien? Y viendo el taco aguja del zapato, se excitan. Eso es fetichismo. Y un objeto, con ese objeto, llegan a la sexualidad. Por ejemplo, fetichismo, voyeurismo, es la persona que se excita y consuma su acto sexual viendo. Serán los famosos mirones, ¿no? Entonces el individuo mira detrás de la cerradura, detrás de la puerta, está mirando,
pero el acto sexual es con eso. Bien, ahí llega, termina produciéndose autosatisfacción personal y se terminó la relación sexual. ¿Sí? Entonces, voyeurismo, fetichismo, pedofilia. La pedofilia, que está lamentablemente, que siempre hubo, ¿no? Todas estas cosas siempre han habido. La pedofilia, personas adultas que se excitan y satisfacen sus deseos sexuales con niños. Son los abusadores de niños. Pedofilia es una desviación sexual. Entonces, esto quiero remarcarlo, la estructuración de la sexualidad normal es una construcción. Nosotros cuando nacemos sin aparato psicológico. ¿Ok? Recién al 3er año de vida podemos entendernos varón o mujer, porque todavía no tenemos cerebro para entendernos y reconocernos como varón o mujer. Recién en el 3er año de vida comenzamos a tener la capacidad de hacerlo. Entonces esto quiere decir que la sexualidad es una construcción que dura por lo menos los primeros 20 años de vida. Por eso el rol del papá y de la mamá en la estructuración del aparato psicosexual de los niños es tan importante. ¿Bien? Entonces, si durante esos años ese niño vivió traumas, heridas, no tuvo una buena figura paterna o una buena figura materna, hizo que ese arbolito que era su sexualidad se construyese torcido. ¿Ok? Eso es la parafilia. Es decir, esa estructura psicológica, sexual, en vez de crecer sana, varón y mujer, creció torcida. Y entonces todas estas enfermedades que yo les menciono, de las parafilias, son productos que esa estructuración psicológica se constituyó en forma desviada o equivocada. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir, entonces algunos se preguntarán, ¿y entonces dónde está el pecado? ¿No es cierto? A ver, buena pregunta, por si me la iban a hacer. Bien. El ser humano sigue teniendo capacidad de decisión. El ser humano sigue teniendo la capacidad de conectarse con Dios de tal manera que si Él no puede cambiar entregándole este problema al Señor, Dios hace un milagro de regeneración de esa estructura psicológica, psicofísica, psicosexual, produciendo una sanidad y volviendo a ese ser humano a lo que Dios así lo desea y a lo que Dios lo creó. ¿Se entendió? Bien. Entonces, el hombre sigue teniendo la capacidad de poder cambiar todas estas cosas cuando se acerca a Dios y cuando le entrega todas estas cosas a Dios y se somete a su voluntad y a la sanidad que viene de lo alto. Muy bien. Para ser precisos con la hora, vamos a dar por finalizado aquí la exposición y vamos a abrir el momento de preguntas. ¿Sí? Los encargados. Estuvo bastante interesante y queremos abrir unos momentos para dar algunas preguntas y establecer un tipo de diálogo. Hay algunos encargados con unas hojitas ahí a los costados, los que quieran hacer preguntas, levanten la mano para poder entregarle las hojitas mientras se va llenando esas hojitas. Quiero hacerles recordar que el día de mañana continuamos con estas conferencias. Mañana se va a hablar sobre la neurociencia y la salud mental. El día jueves se va a hablar de la violencia de género y la violencia doméstica. Y el día viernes vamos a hablar sobre diversas adicciones y el impacto en las vidas de las personas. Entonces, mientras van llenando preguntas, se van repartiendo algunas hojitas.
También los mismos que están repartiendo hojitas pueden recoger las preguntas, por favor, para hacérnoslas llegar, para irlas examinando de manera apropiada, por favor, antes de entrar a la etapa final. Si listo, nos hacen llegar algunas preguntas para ir respondiendo. Si hay preguntas. Ujú. Ujú. ¿Quieres leer? Bien, yo tengo acá algunas preguntas, vamos a ir catalogando algunas, son bastantes, no vamos a poder contestar todas tal vez, pero vamos a tratar de asociar algunas. ¿Qué dice Dios de la masturbación y si es recomendable para la vida de un hombre, un adolescente, ¿no? Esa es una primera pregunta, doctor. Bueno, muy bien. En la Biblia no tenemos nada claro con respecto a la masturbación. No hay nada que lo diga así claramente, pero el problema de la masturbación radica en que, en este caso, vamos a poner hombre o mujer, indistintamente, se está excitando con una imagen sexual y está excitándose con una persona. Entonces, ahí estaría el problema desde el punto de vista espiritual, ¿ok? Es decir, si la persona se excita con determinada persona, está deseando esa persona y ahí estaría fornicando con su mente, ¿de acuerdo? Y entonces, después, la masturbación en sí mismo es un mecanismo fisiológico, no tendría otra vez más esta gravedad. Pero fíjense ustedes cómo otra vez más la esfera mental es la que produce el problema. Porque es aquí, con mi mente, con mi deseo equivocado, mal puesto en el objeto, donde estaría fuera de la voluntad de Dios. El varón que no tiene relaciones sexuales produce eyaculaciones espontáneas. Los varones algunas veces se levantan mojados. Se llama eyaculación nocturna, polución nocturna. ¿Sí? Porque el sistema fisiológico necesita descargar. Llega un momento que los testículos se llenan de espermatozoides y esa información va hacia el cerebro, produciendo en el cerebro imágenes o sueños eróticos. Y en ese momento, en el sueño mismo, se produce
la descarga eyaculatoria del varón. Ahí no hay una cuestión consciente. Simplemente la mente misma está produciendo una imagen X excitatoria, ¿sí? Otra vez más, fíjense lo complejo que somos nosotros. Fíjense lo integrado que somos, ¿ok? Entonces, si diríamos que la masturbación es pecado en la esfera del deseo sexual, el objeto sexual, el equivocado que ese joven o esa persona está realizando en ese momento. Bien, gracias, doctor. Estamos tratando de juntar algunas preguntas para asociarlas todas en ese mismo tema. Hay varias preguntas relacionadas al homosexualismo. ¿Cómo se genera ese interés? ¿Cómo se explica la homosexualidad? Si los padres separados pueden crear un problema en la identidad sexual, si la homosexualidad es una patología, ¿cómo se entiende eso, no? Si la desviación sexual, ¿a qué edad se produce? ¿Algo asociado a eso? Bien. Bien. Un punto interesante es, primero antes de entrar en algunas cuestiones, después me recuerda algunas cuestiones puntuales, pero la palabra de Dios, la Biblia, no avala la homosexualidad, ¿sí? Esto les digo porque en Argentina tenemos iglesias homosexuales, pastores homosexuales, ministerios homosexuales, tenemos todo, ¿bien? Teólogos homosexuales, ¿ok? Y te traen Biblia, y te traen griego, y te traen lo que vos quieras, y ahí tenés que estar preparado, y palo, ¿sí? Hago esta aclaración, que parece obvia, pero que no es tan obvia, por ejemplo, en países como la Argentina, en donde tenemos la legalización del matrimonio homosexual, ¿sí? Entonces, la Biblia marca que la homosexualidad es pecado. Dios no está a favor de la homosexualidad. ¿De acuerdo? Eso es clarísimo en la palabra de Dios. Entonces, aquí viene el gran tema y el gran problema. A ver. Tampoco podemos decir hoy que es enfermedad, porque la Asociación de Psiquiatría Americana en 1973 sacó a la homosexualidad del DSM, es decir, del Protocolo de Enfermedades Mentales. Así que ni siquiera hoy es aceptado que sea enfermedad, sino que es un estilo de vida. ¿Sí? Eso es lo que ¿cómo me dijiste? La militancia de género, ¿cómo es? La identidad de género, ese movimiento de identidad de género, dicen, ¿sí? Esto está en la corriente del mundo. Entonces, nosotros cuando fuimos al Senado y en las discusiones planteábamos, bueno, nuestros hermanos teólogos o pastores iban con la Biblia y claramente mostraban a través de las Escrituras que era pecado. Está bien, decían los senadores, eso es su religión. Está bien, listo, es su religión. ¿Sí? Ahora dígame, a ver, usted doctor, dígame entonces por qué no tenemos que aprobar la ley gay. Bien, bueno, porque yo considero que es una enfermedad. Se armó un revuelo. ¿Cómo si ya salieron de los manuales de psiquiatría? No es una enfermedad, usted es un hereje, usted es esto, usted está desactualizado, ¿qué estás diciendo? No, sí es una enfermedad. ¿Por qué? ¿Sí? Porque hay una desviación en la estructuración del aparato psicosexual de ese individuo. Como les decía, nosotros nacemos sin estructura psicológica. Y es una construcción, mi identidad, mi personalidad, mi carácter. Y eso va llevando lo que voy a hacer sexualmente. Entonces, si esa construcción de mi aparato psíquico tuvo problemas, entonces puede ser que se manifieste con una desviación sexual como la homosexualidad. Dijimos que no había genética, entonces que el cuerpo no existe un cuerpo de hombre o mujer, entonces en esa construcción estaría la desviación. El 80% de los homosexuales han sufrido abuso en la infancia. Este es un dato estadístico. El 80% de las personas homosexuales han sufrido abuso o violación en la infancia. Esto yo lo puedo corroborar con mis pacientes en el consultorio.
¿ok? Tengo un problema de esta índole, fuiste abusado, la gran mayoría fue abusada por un familiar, por el papá o por la mamá. Los travestis también fueron abusados, violados, posiblemente por el papá. Si ustedes indagan en la historia de un travesti, vas a descubrir una violación por un pariente cercano. Ahora, debe ser tan fuerte el impacto y el trauma en la psiquis de un niño al ser violado o abusado, que produce un terremoto en la psiquis de ese niño que está formando su aparato psicológico. Evidentemente es como un tsunami emocional produciendo una desviación en la constitución de su aparato psicológico, el cual lo va a llevar a una sexualidad sana. Entonces, por ejemplo, el abandono de un padre, padre ausente, el varoncito que no tiene la imagen del papá. El papá, los varones tenemos una imagen constitutiva de la identidad de nuestros hijos. Mi hijo y mi hija van a ser producto de lo que yo haga con ellos. Ellos van a ser el resultado de lo que yo sembré en la palabra de Dios, pero también como papá. Y mi rol es dar identidad, fundamentalmente a Santiago Pedro, que es mi hijo varón. Y entonces yo tengo que ayudarlo a él diciéndole, vos sos un macho, ¿entiendes? Vos sos un varón, no le voy a comprar una camiseta o un vestidito rosa a mi hijo que juegue con muñecas, sino que lo voy a llevar a la esfera de los varones. Es decir, tengo que, todo lo que él lo rodea, hay que decírselo también. Y él tiene que estar conmigo, él se va a identificar conmigo. Mi hijita también es muy importante en la constitución de su sexualidad. Porque si ella tiene una buena relación conmigo, si también yo fui un padre presente y constitutivo, mi hija no va a estar buscando una vida sexual, muchos hombres, o una vida sexual lésbica. ¿Bien? Entonces, hay una profunda implicancia en la estructuración. No sé si respondí la pregunta o me fui por las ramas. Sí, no, está bien. Yo creo que es suficiente. El tema es bien amplio y Bueno, me voy por las ramas. no es el tema exactamente. Ya pero estamos. Está bien. Última tanda de preguntas que estoy tratando de asociar porque yo sé que el tiempo nos está ganando. Hay una serie de preguntas relacionadas al deseo sexual. Mi esposo ha perdido el deseo sexual. ¿Qué pasa si uno no tiene relaciones estando casado? Hay una persona que dice, yo no tengo. ¿Por qué razón una mujer como a los 50 años no tiene deseo sexual? Yo no siento nada y estoy tranquilo. ¿Existe influencia de Satanás en este tema de la sexualidad? Bueno. Bien, te podemos estar toda la noche. Sí. Y no estar tranquilos. Estamos tranquilos. Bueno, si perdiste el deseo sexual, comenzá a trabajar para recuperarlo. ¿Bien? Y la manera de recuperarlo es exponernos a volver a hacerlo. Entonces, comenzá a volver a hacerlo y no esperes la primera relación sexual que sea como las que tenías hace 30 años atrás, ¿no? Vas empezando nuevamente a practicar una estimulación, a volver a reconocer tu cuerpo, reconocer el cuerpo de tu esposo, de tu esposa. Cuidado que no tengas una depresión, porque muchas veces la falta o la apatía sexual es producto de estados depresivos. Y el individuo, la mujer o el hombre que está depresivo no va a tener ganas de nada y menos de tener relaciones sexuales. ¿Bien? Entonces, cuidado con tener algunas cositas o trastornos de ansiedad o alguna otra cuestión subyacente que esté provocando la apatía sexual. ¿Bien? Eso para no andar tanto, pero volver a preparar un lugar apetecible es volver a conectarnos con el tema, no nos demos por vencidos. Y había otra pregunta. ¿Existe influencia de Satanás en este tema de la sexualidad, en los desórdenes en el hombre y la mujer? Claro, mira, acá habría una conjunción. Yo te digo mi punto de vista, ¿no? ¿Cómo jugaría Satanás? Satanás jugaría a partir del momento donde mi estructura psicológica es vulnerable o está desviada.
Entonces, cuando yo estoy siendo débil desde el punto de vista de mi estructura psicológica y espiritual, entonces el diablo se va a aprovechar para ahondar y profundizar esta desviación sexual que estoy teniendo. Entonces, serían las famosas puertas. No sé si usan ustedes ese término o cualquier otro. Las heridas emocionales pueden ser canales de penetración de Satanás para tomar áreas de nuestra vida. Y entonces lo que empezó como un trauma, una herida, una enfermedad de índole emocional, puede transformarse en un problema espiritual, agravándose mucho más. Esa sería mi respuesta. Bien, ahí tenemos muchas preguntas más, pero el tiempo nos ha ganado, no podemos responder todas. ¿Qué tal si damos un fuerte aplauso al doctor Gabriel Flores, que nos ha acompañado esta noche? Gracias, doctor. Hermano. Gracias. Él va a estar el día de mañana. Vamos a hablar mañana sobre la neurociencia y la salud mental. Y el día de pasado mañana, el día jueves, sobre violencia de género y violencia doméstica. El día viernes vamos a estar tratando el tema de las diversas adicciones. Hoy que ha aparecido tan fuertemente la adicción sexual. Bueno, temas importantes, necesarios conversarlos de esa manera. Queremos agradecerle a cada uno de ustedes su presencia en esta noche con nosotros, decirle que mañana, 8 en punto de la noche, estaremos presentes aquí y esperamos que ustedes nos acompañen. Muchas gracias, que Dios les bendiga.